consuelaos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en el verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Que la palabra de Dios tenga lugar en nuestros corazones. Podemos tomar asiento. Nos daremos cuenta que Santiago habla del conocimiento del creyente. En el capítulo 1 habla de la inmutabilidad de Dios y dice: todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el capítulo 2 habla de la sabiduría que viene de lo alto, de los ricos y los pobres, de la amistad con el mundo, de cómo juzgar a un hermano. Pero Santiago escribe solamente 5 capítulos. Está a punto de cerrar su carta. Me imagino al apóstol, así lo quiero yo imaginar, puesto de rodillas diciendo: Señor, ¿qué último consejo le doy a la iglesia? ¿Qué más le digo a una iglesia que está siendo perseguida? Una iglesia que está siendo enjuiciada, una iglesia que lo está pasando mal. ¿Qué le digo a la iglesia? Dice Dios: Santiago, escribe y diles que tengan paciencia y que oren. Y este es el mensaje que tengo para ti en esta tarde. En los tiempos de tribulación, paciencia y oración son las 2 armas que Dios nos ha dejado para aguantar la tribulación. Ahora bien, yo estoy planteando el tema, ahora llegaremos. ¿Qué es la paciencia? Según el diccionario real de la Academia Española, la paciencia es el arte de soportar. Según la Biblia, no. Gálatas capítulo 5, verso 22, el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Por lo cual la paciencia de la que la Biblia nos habla es un fruto producido por el Espíritu. Escucha esto. Pablo nunca dijo más los frutos, nunca habló en plural. Pablo dice más el fruto. ¿Por qué dice uno? Si luego hace 9 menciones. Porque el fruto del Espíritu solo es uno y es el amor. Escucha. Los otros 8 frutos son las consecuencias del amor. El que tiene amor tiene gozo. El que tiene amor tiene paz. El que tiene amor tiene bondad. El que tiene amor tiene mansedumbre. El que tiene amor tiene templanza. No le pidas a Dios más templanza, pídele a Dios más amor. Y la templanza es una añadidura del amor. La bondad es una añadidura del amor. ¿Sabes por qué estamos escaseando en este tiempo tanto los frutos del Espíritu? Porque nos falta el más importante y es el amor. Cristo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Ahora bien, ya entramos en el tema. Igual que la paciencia es un fruto del Espíritu, escucha esta palabra. La impaciencia también da fruto. Mira, Ismael, defíneme en una frase qué es la paciencia según la Biblia. Escucha. La paciencia es la virtud que produce el Espíritu para que aprendas a esperar en el tiempo de Dios. David dice: pacientemente. La paciencia es la virtud que produce Dios para que aprendas a esperar en su tiempo. Ahora bien, la impaciencia también da fruto. Y ahora ya entramos en el tema. Abraham, dime, Señor, sal de tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré, te bendeciré y serás bendición. Y Abraham sale en fe. Dios empieza a bendecirlo, Dios empieza a prosperarlo, Dios empieza a justificarlo delante de los enemigos. Y Dios, que premia la obediencia, dice: a ver, Abraham, me has obedecido en todo. Pero mira, Abraham, te voy a bendecir. Escucha, que esto es muy fuerte. Te voy a bendecir. Vale, Señor. Me das cuenta que no puedes tener hijos. Te voy a dar un hijo. Escucha. Sara, la mujer de Abraham, que está dentro de la tienda de campaña, está escuchando la conversación que tiene Dios con Abraham y se echa a reír. Y dice: sí, hombre, ahora yo con 80 años voy a dar a luz. Dice Dios: Abraham, dile a tu mujer que por cuanto se ha reído, al niño que tengas le pondrás por nombre Isaac, que significa sonrisa. Vale, Señor. Pero pasa 1 año, 2, 5, 10 y el niño no viene. Viendo que el niño no viene, Sara se impacienta. Y al impacientarse toma una decisión equivocada.
Dice Sara, llégate a la sierva Agar, ten un hijo con ella, para que ese hijo herede todo lo que tú tienes. Abraham le hace caso y nace un niño. Aquí va la palabra que está muy fuerte, ¿vale? Cuando nace el niño de la criada, dice la Biblia, y Abraham le puso al niño por nombre Ismael. Pero ¿no te dijo Dios que el niño se tiene que llamar Isaac? ¿Por qué le pones Ismael? Porque Abraham sabe que ese hijo no es el hijo que Dios le ha prometido. Ese es el hijo que ha nacido por no saber esperar en Dios. Ten cuidado con adelantarte al tiempo de Dios, porque pueden nacer cosas que en la voluntad de Dios nunca tendrían que haber nacido. Y ahora aquí Abraham hace una de caló auténtico. Dice, le puso al niño por nombre Ismael. ¿Sabe lo que significa el nombre de Ismael? Jehová me ha escuchado. O sea, Abraham está teniendo un hijo fuera de la voluntad de Dios, estás desobedeciendo a Dios y el niño te lo ha dado Dios. No atribuyas a Dios cosas que Dios nunca te dio. No todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Hay cosas que las hemos ido buscando nosotros en el camino por no saber esperar en Dios y en su tiempo. Claro, y luego vienen las consecuencias en la casa, ¿eh? ¿Sabes cuáles son las consecuencias que dice la Biblia? Pero a su tiempo. Jehová visitó a Sara. Dice, y dio a luz a Isaac. Pero Pablo nos revela un misterio 2000 años después. En el libro de Gálatas. Dice Pablo que había un conflicto en la casa de Abraham. Dice Pablo, Ismael perseguía a Isaac. Dice Pablo, Ismael es el hijo según la carne, Isaac es el hijo según el espíritu. Dice Pablo, y el de la carne persigue al del espíritu. Ahora hay un conflicto en la casa de Abraham entre el hijo que Dios le ha dado y el hijo que él se ha buscado. Porque cuando usted y yo nos buscamos cosas fuera del tiempo de Dios, se peleará con lo que Dios te quiere dar. ¿Me dejas que diga una palabra muy fuerte? Para nosotros, ¿vale? Yo decía, ¿cómo es posible que Ismael le haga daño a Isaac si son hermanos? ¿Saben por qué? Porque eran hijos de padre, pero no eran hijos de madre. A Isaac lo engendró el patriarca un día, pero Sara no era su madre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay gente en las iglesias que hace daño a los hermanos? Pues yo te lo digo en esta tarde. Porque en su día los engendró un pastor, pero esta no es su madre. Porque si esta fuera tu madre, escucha, respetarías a tus hermanos por amor a tu madre. Mira esto que fuerte. Génesis 22. Abraham, dime, Señor. Dice, sacrifícame a tu hijo. Escucha. A tu único hijo. Me imagino al patriarca diciendo, espérate, Señor, que se te ha olvidado. Que tengo dos. Que tengo a Ismael, que es el mayor, y tengo a Isaac, que es el pequeño. ¿Por qué dices tu único hijo? Y dice Dios, no, Abraham, sé lo que digo. Para mí solo tienes uno. Porque yo cuento con lo que yo te he dado, no con lo que tú te has buscado. Porque a veces hemos querido que Dios cuente con cosas que Dios nunca nos dio. Vaya. ¿Por qué no fluye cuando canto en el coro? ¿Por qué no fluye mi ministerio? ¿Por qué? Porque a veces Dios no te la da, te la has buscado tú. Porque si Dios te da algo, florece, prospera, bendice. ¿Y sabes lo que hace Sara? Una mujer con sabiduría. Dice, mira, coja a tu hijo y lo echas al desierto. Escucha, Abraham se va llorando donde Dios. Dice, Señor, mira lo que dice la loca de mi mujer, que coja al niño y lo echa a un desierto. ¿Tú te crees lo que me dice? Escucha la respuesta de Dios. Dice, Abraham, hazle caso.
porque yo no te lo di, te lo buscaste tú. Mira, ten cuidado y tengamos cuidado con aquello que conseguimos fuera de la voluntad de Dios, porque tarde o temprano tendremos que quitarlo, Todo lo que no nace de la voluntad y del tiempo de Dios, tarde o temprano que tarde, habrá que quitarlo, Mira, hay un sacerdote, es una palabra aquí muy fuerte. Hay un sacerdote que se llama Elí. Empezó muy bien, pero con los años se hizo muy consentidor. Dice la Biblia que tenía 2 hijos, Omni y Finés. Sus hijos eran unos corruptos. Y él lo sabía y se callaba porque eran sus hijos. Pero Elí, que un día supo lo que era escuchar la voz de Dios, aunque Dios no la hablaba ya, está criando a un joven, a un niño con 6 o 7 años que se llama Samuel en el templo. Y este niño viene la voz de Dios y le dice: Samuel. Claro, es un niño, no sabe interpretar la voz de Dios. Piensa que es el sacerdote el que le está hablando. Y se va donde él y dice: ¿me has llamado? Dice: yo no, échate a dormir. Al rato otra vez la voz de Dios: Samuel. Y va otra vez: ¿me has llamado? Dice: que yo no te he llamado. Dice: y entendiendo Elí que era Jehová el que le hablaba, dijo: mira, cuando escuche la voz de Dios, dile: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Ahora por tercera vez la voz de Dios: Samuel. Dice Samuel: heme aquí, Jehová, tu siervo oye. Y le da a Dios un mensaje. Y Elí se levanta al día siguiente. Escucha, un anciano con 80 o 90 años detrás de un niño. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Y Samuel, claro, será un niño, ¿cómo se lo va a decir? Porque nunca olvides esto: los carnales siempre dependerán de la voz de los espirituales. Dice: ¿quieres que te lo diga? Dice: sí, me ha dicho el Señor que tus hijos se van a morir en la guerra y que tu reino será quitado. Esto es lo fuerte. Se está grabando, ¿no? Bueno, además. Han salido a la guerra y con ella el arca de Jehová. Y Elí está sentado en un banquete sin respaldo. Está esperando que le traigan la noticia de cómo va el pueblo en la guerra. Y cuando llega un criado le dice: Elí, tengo malas noticias. ¿Qué ha pasado? Y de tus hijos Omni y Finés han muerto en la guerra y el arca de Jehová ha sido robada por los filisteos. Y dice la Biblia: y Elí se cayó para atrás, se esnucó y se murió. Pero dice la Biblia, pero al lado de Elí, esto es muy fuerte, dice, estaba su nuera a punto de dar a luz. Dice: y cuando Elí se murió, el niño salió. Dice: y le puso al niño por nombre Icabod, que significa sin gloria. ¿Sabes que este Icabod era sacerdote por naturaleza? ¿Cómo que nace sin gloria? Me dijo el Señor: cuando permitimos que los corruptos gobiernen, los niños que nacen nacerán sin gloria. Pero no te preocupes, no te preocupes, que de los Elí se encarga el Señor. ¿Sabes lo que hace aquí Santiago? Que ahora entro ya en el tema rápido. Como quiere hablar de la paciencia y la oración, se va al Antiguo Testamento y coge a 2 hombres famosos para ponerlos como ejemplo. Para hablar de paciencia pone a Job y para hablar de oración pone al profeta Elías. Que Santiago ponga como ejemplo de paciencia a Job lo entiendo perfectamente, porque creo que no hay hombre en la Biblia que haya esperado en Dios más que Job. Mira, te voy a decir algo que a mí me ha hecho mucho bien cuando lo he descubierto, porque yo no lo sabía. Hace poco lo descubrí. El nombre de Job con los años derivó en el nombre de Johanán y más tarde en el nombre de Juan. Era como llamarse Juan en el Antiguo Testamento. Ahora bien, Fernando, hay una conversación en el cielo y dice Dios: ¿de dónde viene Satanás? Y dice: de rodear la tierra y andar por ella. Y dice Dios: ¿has considerado a mi siervo Job? Os pongo un ejemplo para que me entendáis mejor. Ahora me encuentro yo con el hermano Tona. Le digo: ¿de dónde vienes? Y me dice: de darme una vuelta por aquí, por todo el barrio, y de andar casa por casa. Ya le digo yo: Tona, ¿has visto al Juan?
Si yo le digo eso, lo lógico es que me diga, ¿pero qué Juan? ¿Habrán Juanes en este barrio? No sé. Pues imaginaos de rodear toda la tierra. ¿Habrían Juanes? Lo suyo es que dijera, especifica un poco más de qué familia es, qué coche tiene. Pero dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice, sí sé de qué Job me estás hablando. Es más, tuvo que decir Dios de Job, no hay otro como él en toda la tierra. Destacaba en todo el mundo Job. Y a veces yo no tengo categoría cristiana ni para destacar en mi barrio. Y ahora dice Satanás, normal. Si lo has bendecido tú, si al trabajo de sus manos tú le has dado bendición, pero quítaselo, quítale lo que tiene y verás cómo consigo que maldigan tu presencia. Dice Dios, ahí lo tienes. Sin camellos, sin ganado, sin siervos, sin casa. Y lo peor, los 10 hijos. Lo podéis leer, si queréis, Eso ocurre en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 Satanás aparece otra vez. Son dos conversaciones diferentes. Cuando le quita todo dice, Job se tiró en tierra y adoró. Satanás está confundido, se va otra vez al cielo. Lo podéis leer, Dice Dios, ¿qué? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto cómo me sigue adorando? Y dice Satanás, mano por mano, piel por piel, lo que el hombre tenga eso dará por su vida. Déjame que ahora lo toque a él. Dice Dios, ahí lo tienes. Le manda una sarna maligna desde los pies hasta la cabeza. La Biblia dice que se tenía que rascar con un tiesto, con un cacho de teja. Es tanto la descomposición que tiene en el cuerpo que dice Job, se me están cayendo la carne a cachos. Dice la Biblia que para sentir alivio se tenía que ir al Valle del Hinnom. El Valle del Hinnom era el vertedero que había a las afueras del pueblo. Se iba Job al vertedero, se echaba la basura en el cuerpo para sentir alivio. Y dice Job, aquella mezcla de basura y cuerpo putrefacto, me han salido gusanos en el cuerpo. Tiene que decir Job, los lagrimales los tengo secos de tanto llorar. Dice Job, la garganta se me ha enrojecido de llamarte y no me escuchas. Dice Job, los riñones se me han paralizado. La hiel se me ha desparramado en mis entrañas. Dice Job, yo he sido como una saeta tuya, Señor. Tú me has lanzado y yo me he dado contra la pared. Dice Job, yo he sido como un árbol talado, me has quitado todas las ramas. Porque llega un momento, escucha, que aun viviendo en santidad, a veces no vas a entender el trato de Dios. Y Job empieza a rebelarse cada vez más contra Dios. Pero llega un momento donde Job eleva más su queja y dice Job, escucha. Dice, si yo estuviera en el cielo, te quitaría a ti del trono y me sentaría yo. Porque soy yo más justo que tú. Y Dios dice, sigue hablando, Job, sigue. Saca el veneno que tienes por dentro contra mí. Y dice Job, Señor, tú habitas a las alturas de la santidad. Yo estoy sujeto al polvo del pecado, Señor. ¿Tú no te acuerdas que yo ayudaba a la viuda, Señor? Y yo era un consejero para el huérfano, Padre. ¿Por qué me tratas así? No te entiendo. Eres un Dios injusto. Y dice Dios, ¿ya has terminado de hablar, Job? Dice, sí, pues ahora me toca hablar a mí. Y en el capítulo 38 se le aparece Dios a Job a través de un torbellino. Dice, Job, ciñe como varón tus lomos. Ahora yo te preguntaré y tú me contestarás a mí, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, Job. ¿Ordenaste tú sus medidas, Job? ¿O pusiste tú sobre ella cordel? ¿Colgaste tú la tierra sobre la nada, Job? ¿Le diste tú las fuerzas al búfalo? ¿Le diste tú las alas al águila? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Job? ¿Le pusiste tú los límites al mar cuando las olas salían derramándose de su seno, Job? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Los pájaros cuando están en los nidos te piden a ti de comer, Job. A los lirios del campo los viste tú con la gloria que tienen. Habla, Job. ¿Sabes tú dónde tengo yo el almacén guardado con el granizo que tengo que derramar para el día de la ira? Habla, Job. Y en el capítulo 40 habla Job, dice, Señor, una vez hablé y hasta 2 veces me atreví a hablar, pero ahora pondré mi mano en mi boca para no pecar contra el omnipotente, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me aborrezco y me convierto en polvo y ceniza. ¿Cómo entendemos
este versículo que escribe Santiago que dice, hablando de la vida de Job, dice, fue Dios misericordioso y compasivo. ¿Cómo entendemos la misericordia en la vida de Job? En el capítulo 40. Cuando Job entiende que es un vil pecador. Está diciendo Dios, Job, ¿te has dado cuenta? Cuando te ha apretado un poco sale lo malo que eres. Ay, Padre. ¿Has aprendido la lección, Job? Dice, sí, Señor. Ya no vuelvo a hablar mal de ti. Dice, pues mira, como has aprendido la lección, ahora te voy a bendecir. Y escucha, le dice Dios, te voy a devolver el doble de lo que has perdido. ¿Cuántas ovejas tenías, Job? Dice, tenía 7.000, Señor, dice, te doy 14.000. ¿Cuántas haciendas tenías? Tenía una hacienda de 1.000 metros, te doy 2 de 2.000. ¿Te parece bien, Job? Vale. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenías? 500 yuntas, te doy 1.000 yuntas. ¿Criados? Tenía 2.000, te doy 4.000. Vale, Job, hasta luego. Y dice Job, espera. Se te olvida una cosa. Lo más importante, Señor. ¿Y los hijos? Y dice Dios, aún no me has entendido, Job. Te he dicho que te iba a devolver lo que habías perdido. Tus hijos nunca los has perdido, Job. Desde aquí te digo, si se te ha roto el coche, pues te has quedado sin coche. Mi pastorcico, que Dios me lo bendiga, con la dama esta perdió 2 coches, la casa, bueno, porque hay cosas que las perdemos. Pero Dios me trae en esta tarde a decirte, si te falta algún ser querido, a ese no lo has perdido, Te está esperando con Dios en el reino de los cielos. Por eso es necesario. En este tiempo Dios me decía, dile a la iglesia que tengan paciencia, que esperen, que a su tiempo yo les daré lo que les tengo que dar. Lo que te voy a decir ahora les prometo que necesité la iluminación de Dios para entenderlo. No creo en la revelación escritural, creo en la iluminación. ¿Sabes cuál es la diferencia? Te lo digo muy fácil. Imagínate que hay una cueva muy grande, ¿vale? Y ahora me dice el Fernando, toma una antorcha, una cueva oscura, anda. Y de aquí un rato sales. Cojo mi antorcha y ando 1 kilómetro. Y salgo. Me dice el Fernando, ¿qué has visto? Pues he visto un bisonte, he visto una casa, he visto... Vale, ahora me toca a mí. Coge la antorcha y él anda 2 kilómetros. Y sale. Él habrá visto más que yo, porque tiene más iluminación. Pero escucha, la cueva ya estaba, Que a veces hay gente que hincha el pecho con revelaciones, que ya está todo aquí. ¿Qué pasa? Que Dios te bendice y te permite entrar un poco más que a otros. Ahora mira esto, que aquí Dios me reventó. Porque esta segunda parte yo no lo entendía. Espero que ustedes lo entiendan en esta tarde. Yo no entendía por qué Santiago pone como ejemplo de oración al profeta Elías. Yo no lo entiendo. ¿Acaso no hay profetas mejores que él? ¿Acaso no está el profeta Isaías que profetiza toda la vida de Cristo? Desde el capítulo 7 su nacimiento hasta el capítulo 53 su muerte. ¿O Ezequiel que profetiza la gloria futura del templo? ¿O Jeremías que profetiza la restauración futura de Israel? ¿O Daniel que profetiza todo el evento escatológico que tiene que ocurrir en el futuro? ¿Por qué pones de ejemplo a Elías, Señor? ¿Qué tiene Elías que no tienen los demás? Y tuve que estudiar un poco la historia para que Dios me hablara. Escucha. ¿Saben que Santiago era hermano en la carne de Cristo? Pero no era del grupo de los 12. Creyó después en la resurrección. Porque a veces los que menos van a creer en ti son los de tu casa. Ahora Santiago dice, hay 2 historiadores que me encantan, se llaman Luciano y Tácito, 2 historiadores del siglo I. Y los 2 escribieron de Santiago y dijeron, Santiago era un patriota férrimo, era de extrema derecha, era de Vox.
Era Santiago Abascal de aquel tiempo. Y decían estos historiadores que todo patriota férrimo decía: tenemos a Moisés y tenemos a Elías. ¿Saben lo que decían los judaizantes del siglo I? Esto más fuerte todavía. Decían a los cristianos: vosotros tenéis a Jesús, nosotros tenemos a Elías. Decían los judaizantes: Jesús andó sobre el mar, Elías dividió el Jordán. Jesús multiplicó aceite, Jesús multiplicó el pan, Elías multiplicó aceite. Jesús levantó a Lázaro, Elías levantó al hijo de la viuda. Jesús enfrentó a los fariseos, Elías a los seguidores de Baal. Lo comparaban con Cristo, a Elías. Para ellos Elías era el más grande. Por eso que el apóstol Juan dijo en cierta ocasión: Señor, ¿quieres que hagamos la oración que hizo el profeta Elías? Imitaban hasta la forma de orar que tenía Elías. Para ellos Elías era el más grande. Ahora Dios está a punto de darle una revelación terrible a Santiago. Santiago, para ti Elías, ¿quién es? El profeta más grande que ha habido en Israel, Señor. El que cerró el cielo, el que la abrió, el que fue arrebatado. Dice Dios: Santiago, escribe una revelación que no conoce nadie. Es Elías que tanto idolatráis. Era un hombre sujeto a pasiones como vosotros. Ay, aquí la que voy a liar aquí ahora. Me dan libertad ahora, ¿vale? Santiago dice: vamos a ver. ¿Cómo que a ese Elías que tanto idolatramos dices tú que es como yo? Entonces, ¿dónde está el secreto? Porque si Elías es como yo, ¿por qué yo me veo incapaz de cerrar el cielo? Si Elías es como yo, ¿por qué yo me veo incapaz de multiplicar aceite? Si tú, que no mientes, dices que Elías es como yo, ¿dónde está el secreto? Aquí va. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice: pero él oraba. Escucha, me hace mucha gracia, ¿vale? Lo digo así. La gente que se echa las manos a la cabeza. ¡Ay, el hermano que ha caído! ¡Ay, el otro que ha caído! Se asustan como que ellos nunca fueran caídos. ¡Que somos como tú! ¿Por qué tienes a la gente? ¡Ay, el hermano que me ha defraudado! ¿Cómo que te ha defraudado si es como tú? Hoy en día hay un espíritu religioso en las iglesias terrible, ¿eh? Escucha, que el que no la manga en público, la manga en secreto. Que es muy fácil reprender a Zaqueo porque roba, pero ¿quién corrija a Judas que roba y no se entera nadie? ¿Cuántas veces hemos caído en secreto sin que se enterara nadie? Pero Dios es tan caballero que te ha restaurado y no se ha enterado nadie. Una vez, estando pastoreando, tenía yo 26 años. Un día termino de predicar y bajo, y una gitanica de unos 50 años me dice: tengo que hablar contigo, pastor. Digo: dime, tía. Tenía yo 26 años en aquel tiempo, ahora tengo 31. Y me dice la gitana: tengo que decirte que me has defraudado. Y le digo a la gitana: ¿y por quién me tenías? Si soy como tú. Que somos como tú. Que por muy bien que estés, deja durar 4 días. ¿Por qué nos asustamos tanto de la caída de los demás? Como que nosotros nunca caemos. Por favor, vamos a ponernos en el lugar de los débiles. Mirad, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Te voy a quitar un falso concepto de la mente, ¿vale? En el original dice: Elías, encadenado a debilidades, y oró insistentemente para que no lloviese. Un deber. Escucha, joven, tus debilidades no tienen que ser una excusa para dejar de buscar a Dios, sino todo lo contrario. Tus debilidades tienen que ser el motivo para que cada día hables con Él. Pero no te das cuenta
que lo primero que hace el demonio es quitarte la oración. ¿Por qué? Porque sabe el demonio que por muy mal que estés, como decía el Fernando, si te acercas al Señor, un segundo en su presencia te puede cambiar la vida para siempre. Que soy débil, que no dejes de orar. Que siempre la estoy mangando, que no dejes de orar. Porque la oración terminará quitándote la debilidad. No permitas que tu debilidad te quite la oración. Más bien tu oración terminará quitándote tu debilidad. Mira. Pedro corta una oreja al sumo sacerdote, o a Malco. ¿Me dejan que le hagamos un juicio a Pedro, por favor? Claro, hay que tomar medidas, que corta una oreja, hermano. Vamos a tomar medidas con Pedro. Vamos a hacerle un juicio. Pedro, Malco y nosotros para juzgarlo. ¿Qué te ha pasado, Malco? ¿Ah? El pastor que me ha cortado una oreja, chacho. Pues venga, 3 meses, parado. Pero Dios desde el cielo a lo mejor dice que no quería cortarle la oreja, que quería cortarle la cabeza. Vosotros veis la oreja. No se lo digan a nadie, ¿vale? Dios sabe las orejas que hemos cortado, pero Dios también sabe las veces que hemos intentado cortar cabezas y no hemos podido. ¿Sabes por qué Pedro cortó la oreja a Malco? Lo dice la Biblia, dice, porque se echó a dormir mientras Jesús oraba. Como descuidemos la oración, mira qué enseñanza. Cuando Pedro corta la oreja dice Jesús, ¿pero qué haces? Tú no sabes que yo tengo 12 legiones de ángeles que si pego un grito vienen aquí. ¿Sabes lo que le está diciendo? ¿Por qué defiendes con armas carnales los temas espirituales? ¿Por qué usamos la carnalidad para los temas espirituales? Por eso hay malcos que se quedan sin orejas. Porque hemos usado la carnalidad cuando tenemos que usar la espiritualidad. Dice Pablo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos como ellos. Porque para restaurar, primero hay que ser espiritual. Elías era un hombre débil, que oraba y Dios lo utilizó, y no llovió sobre la tierra. Debilidad, oración y poder. Mira lo que dice Pablo. Dice, tengo un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás que viene y me pega cada paliza. Ahora Pablo empieza a orar. Señor, quítame el aguijón, quítamelo. Dice Pablo, y las 3 veces el Padre me ha contestado lo mismo. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero escucha, entre la debilidad de Pablo y el poder de Dios, en medio hay una frase, dice Pablo, 3 veces he rogado al Padre. Porque entre tu debilidad y el poder de Dios, en medio tiene que estar tu oración. Escucha, lo que te separa del poder no es tu debilidad. Lo que te separa del poder es tu falta de oración. Qué bien nos iría si orásemos un poquito más. Qué bien nos iría si quitáramos la crítica por la oración. Qué bien nos iría. Cuando Pedro corta la oreja, esa misma noche Jesús es prendido y Pedro va detrás de él. Y dice la Biblia, y Pedro calentándose en un fuego. Juan da un detalle precioso, dice Juan. Pero uno que era familia de Malco, al que Pedro cortó la oreja, decía, tú eres de ellos. Claro, es
Que le has cortado la oreja a mi primo, chacho. Pues yo ahora te tengo que acusar a ti. La familia. Hoy en día los pastores no podemos cortar orejas porque enseguida viene la familia. Y todo esto ocurre por falta de oración. Si volviéramos a la oración, volveríamos a ver a Dios. Mira. Voy a cerrar con esto. Hay una pregunta que hizo Gedeón que se está haciendo toda Filadelfia. Lo podéis leer, Jueces capítulo 6. Se le aparece el ángel de Jehová y le dice Gedeón: Señor, ¿dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde están los milagros? ¿Queréis saber la respuesta de Dios? Dice Dios: porque vuestros padres me obedecían y vosotros no. Mira, la obediencia revela la creencia. En base a lo que obedeces es señal en base a lo que crees. No me digas lo que crees, viendo tu obediencia sabe tu creencia. Y voy a cerrar con esto. Dice Gedeón: estás sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaba la fruta, la uva concretamente. Está escondido porque vienen los enemigos y le roban. Y fíjate qué frase le dice el Señor: Gedeón, varón esforzado y valiente. Vamos a ver, ¿cómo llamas valiente a un hombre que tiene miedo? Que está escondido para que no le quiten el trigo. Porque para Dios valiente no es aquel que se pelea con todo el mundo. Para Dios valiente es aquel que no permite que el enemigo le quite el fruto que tiene. Ese es un valiente. Que cuando se presenta la oportunidad de pecar dice: no, yo quiero vivir en santidad. Que cuando se le presenta la oportunidad de vengarse dice: no, yo quiero pagar un bien por un mal. Para Dios ese es un valiente. Los demás son locos agresivos. Para Dios el valiente es aquel que no permite que el enemigo le quite el fruto que tiene. Fíjense. Debilidad, oración y poder. Cuando Pedro corta la oreja, fijaos qué respuesta, Dice: Pedro, envaina tu espada. Escucha. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ten cuidado. Ir por ahí cortando orejas, Que la vida da muchas vueltas. No abuses cuando tengas poder. Que la vida da muchas vueltas. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Mira, ¿quieren ver ustedes la respuesta de un hombre espiritual? ¿Lo quieren ver? Cuando José es vendido por sus hermanos, han pasado los años, se ha hecho el dueño de Egipto, sus hermanos muertos de hambre. Porque escucha, a los fieles Dios los prospera y a los envidiosos los arruina, Han pasado los años. Dice su padre: ir donde Egipto, coger pan, que morimos de hambre. 11 hermanos delante de José. Dice la Biblia: los hermanos de José no conocieron a José, pero José sí que conocía a sus hermanos. Los 11 delante de él. Y dice la Biblia: y hablaban egipcio para que no lo entendieran. Coge un traductor, ven aquí, traduce. Ay, padre. Y ahora dice que vienen a coger pan. Y es una palabra aquí muy fuerte, ¿vale? Dice José, dice la Biblia: y José se metió en el palacio, se echó a llorar, dice, y sus lloros se escucharon en todo el palacio. Sin embargo, a sus hermanos le dijo: dales pan. Y me dijo el Señor: así tienes que ser tú. Para llorar tienes mi presencia, a los hermanos dales pan. Hay quien lo hace al revés. Además que sabe llorar delante de la gente. Dar lástima. Que no. A los hermanos pan. Para llorar ya tienes la presencia de Dios. Ahora dice José: criado, ven aquí.
¿Ves a estos 11 culebros de aquí? Que son mis hermanos, Dice, mételos en la habitación. Ponles mesa, ponle mantel y ponles comida. Y dice el criado, dice, pero escucha. José al criado dice, pero siéntalos en este orden. Ay, padre, una cacho mesa que pa' qué. Llega el criado y dice, Rubén, ven aquí. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser y Benjamín, los 11 hermanos. Esmayaos de hambre, la mesa puesta. Ya dice Judá, venga, a comer que gozamos. Y dice Rubén, espera. Pero chacho, que tenemos hambre, déjanos en paz. Y dice Rubén, pero ¿no te has dado cuenta, Judá? Dice, ¿de qué? Dice que este hombre nos ha sentado por orden de nacimiento. Y dice él, ¿de qué nos conoce este para que nos siente en este orden? Escucha, cuando tú no te vengas y le dejas a Dios obrar, no te preocupes, que el Dios que conoce a todos sentará a cada uno en su lugar. Tranquilo, que Él sabe dónde sentar a cada uno. Dice Dios, mía es la venganza y yo pagaré. La venganza hay que dejarla en la mano de Dios. La justicia no, la justicia es otra cosa. La justicia de Dios la delega en las manos de los hombres. ¿Sabes por qué Dios hizo eso? Porque en el Antiguo Testamento hubo un conflicto muy grande. Es que le traían casos a Moisés y decían, Moisés, juzga este caso, a ver qué ha pasado. Pues el hermano que me ha saltado un ojo, yo le he cortado un pie. Y decía Moisés, pues muy bien lo has hecho. Pues claro, se lo merece. Pero venía la voz de Dios y decía, no se lo merece. ¿Por qué, Señor? Dice, porque si le quitas un ojo, tú quítale otro. Eso es justo. Lo demás es venganza. Mira, ¿sabes lo que es la venganza? Una justicia desmedida. La venganza es una justicia desmedida. Es aprovechar el daño que tú me has hecho para hacerte yo más daño a ti. Por lo cual me convierto yo en peor que tú. Por eso nunca te vengues de nadie. Deja que Dios ponga a cada uno en su sitio. Que a Él no se le escapa una, Tranquilo, que Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Que mira lo que me han hecho, que guardes silencio, que tengas paciencia y que ores. Y a su tiempo, Él justificará al que tenga que justificar. A Jesús, durante toda su vida, le llamaron demonio, le llamaron comilón, le llamaron borracho, que se juntaba con gente mala, que era... Pero cuando llegó la hora de la cruz, dijo el Padre, ponerle un cartel arriba que diga que este es el rey de los judíos, Te podrán criticar, te podrán difamar, te podrán levantar falso testimonio, pero si tú te mantienes en tu sitio, cuando llegue la hora de la cruz, Él dirá lo que tú eres. No te vengues de nadie. Paciencia, espera en el Señor y mientras esperas, búscale. Que Dios les bendiga mucho.